Y justamente vamos a empezar la siguiente entrevista con el doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, quien justo el día viernes o sábado, me parece, hizo un editorial de casi una hora o de una hora, donde en el editorial el doctor Herrera lee gran parte de los chats que publican estos dos medios internacionales. Doctor Herrera, buenos días, gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Un abrazo a la distancia. A ver, empecemos bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es un honor estar con ustedes. Hola, Carlita, qué gusto verle. A los tiempos siempre es bueno. Siempre es bueno. Querido Jaime, ¿cómo está usted? Le mando un abrazo solidario. Como siempre, para mí constituye un honor estar en Ecuador en directo. A ver, referente al tema, yo no leí una parte. Soy, creo que el único medio que se tomó la molestia de leer todo el reportaje. 20 páginas. 20 páginas. 20 páginas. Eso es investigación periodística. 20 páginas que reflejan algo que se vuelve lamentable. La señora Diana Salazar y el señor Ronnie Aliaga sostuvieron conversaciones que a estas alturas se vuelven extremadamente sospechosas, ¿no? ¿Qué hacía el señor Ronnie Aliaga, asambleísta de la Revolución Ciudadana, conversando con la señora Diana Salazar en pleno proceso de persecución, con una fiscal que le advertía cómo les iba a perseguir a la Revolución Ciudadana, que les decía: voy a hacer tal cosa, voy a revelar tal cosa, puedes fugar, puedes convertirte en informante de los Estados Unidos, puedes vender tu país a los norteamericanos. Es decir, tienes una fiscal actuando como agente del gobierno de los Estados Unidos y tienes a un señor Ronnie Aliaga ofreciéndose en bandeja para ello. No estoy de acuerdo con la falta de ética en el comportamiento de los dos. Los dos pueden tener la amistad que quieran, los dos pueden tener las conversaciones que deseen, pero si en el marco de esas conversaciones se dan una serie de hechos que pueden terminar en delito, la revelación de datos reservados o secretos de una investigación fiscal, son delito. Las investigaciones son reservadas. Y por otro lado, sí creo que es antiético la actuación del señor Aliaga por una razón simple. ¿Cuánto de lo que dijo lo hizo con conocimiento de causa y cuánto se cayó? No soy partidario, al haber puesto el reportaje en Ecuador Inmediato este fin de semana, recibí varias respuestas. Entre una de ellas había una persona que me justificaba el espionaje, la valentía de Aliaga y el valor que ha tenido para sacarle los datos a la fiscal. Creo que es cuestión de visión de ética, ¿no es cierto? Pero en mi ética, el enemigo de mi enemigo no es mi amigo. Y eso no creo que pueda ser ni premiable, ni valorado, ni justificable. No lo es. Pero sí debe ser sancionado. Entiendo que en el Ecuador hay un aplauso generalizado por la señora Diana Salazar. El anticorreísmo Ampón se caracterizó por ello. Recordaba con ironía que a la señora Diana Salazar hasta le pusieron el nombre de una orquídea, pues. El grupo de naturistas, encabezados por la señora Yolanda Cacathuatse, activista ecológica del Ecuador. Ella le puso, con un grupo de beneméritas damas, el nombre de una orquídea a la señora Diana Salazar.
¿Para esto? ¿Para esto? Y digo, en el Ecuador puede pasar, aunque es un delito revelar las investigaciones, facilitar la fuga de una persona que va a ser perseguida. Pero en Estados Unidos yo no sé cuánto le van a tolerar o soportar a su agente, a su delegada, a su enviada o como pueda denominarse a la señora Salazar, en ese afán de revelar datos con el fin de captar a una persona como Ronnie Aliaga a que se convierta en informante, testigo protegido o persona seleccionada para que le ayude a la fiscal y a la fiscalía que tiene sus contactos con sede en la Florida, en Miami. Eso no es válido. Eso creo que le avergüenza al Ecuador. Importante, doctor, lo que usted manifiesta. Y yo creo que sí, yo creo que para la mayoría de los ecuatorianos no es ético ninguna de las dos posiciones en la vereda que se encontraba en ese momento cada uno. Pero bueno, profundizando un poco el tema de los chats, básicamente ellos hablan de todo lo que se vivió, lo que se dio en el momento de las campañas electorales y por supuesto el tema pues de la trágica muerte de Fernando Villavicencio. Diríamos que esto nos va a dar más revelaciones del caso de Fernando Villavicencio. ¿O nos deja en descubierto que no lo que muestra la Fiscalía o cómo ha llevado ese proceso es cierto? Qué dura pregunta, Carla. En uno de mis editoriales de hace tiempo atrás, después de enterarnos que el celular de Fernando Villavicencio fue arrojado al río Tomebamba, ahora que está en sequía, está que aprovechen para buscarlo. Luego que pasó a manos del FBI, y que nos mandaron a devolver en flota Imbabura. Yo dije algo que sé que molestó. En mis editoriales suelo decir cosas con el afán que la sociedad ecuatoriana reflexione. Disculpen, pero aquí el caso Villavicencio nos caracterizamos por ensuciarlo cada vez más, ¿no? Cada vez le ensuciamos más, cada vez es una y otra y otra y otra vez. No pretendo de ninguna manera generar una especie de controversia alrededor del tema. Yo creo que son ellos los principales actores de la justicia ecuatoriana, los de la policía, los investigadores, el FBI, la CIA, los que tienen que ir aclarando cómo es que mataron a su informante, a su espía, a su soplón, a como quieran denominarlo, porque el reportaje del Intercept con Andrew Side empieza por señalar que todo esto es porque mataron a un informante del gobierno norteamericano, ¿verdad? Y entonces, si aquello ocurrió, déjeme que pregunte con dureza si hubiera sido otra persona, como en efecto ha ocurrido. Estas investigaciones no pasaban, ¿no? Y el FBI no hubiera intervenido. Pero claro, una cosa es que intervenga el FBI y otra es la intervención acá de las autoridades ecuatorianas en el caso del señor Villavicencio. Primero, se mata a todos los autores materiales del crimen. Segundo, se descubre toda una trama para eliminar la posibilidad de descubrir a los autores intelectuales. Tercero, se alteran escenarios, vestigios, indicios y pruebas. Lo del celular es una prueba puntual. Y luego hay una intervención indirecta de la doctora Diana Salazar que no ha sido negada, porque ya son varias personas las que le acusan.
entre ellos la señora Verónica Zarauz, esposa de Villavicencio, que dice que fue ella la que impulsó, motivó y promovió que se le culpe al correísmo del crimen de Villavicencio, que ella facilitó las versiones con las que, por ejemplo, el señor Cristian Zurita salió a verter un criterio sobre el tema y acusar al correísmo. El reportaje es muy claro al señalar que ella retrasó, por ejemplo, todas las posibilidades de investigación de este y otros casos con el fin de no favorecer a la Revolución Ciudadana. Eso se llama intervención política, injerencia de una autoridad en un proceso electoral, como el caso de la señora Diana Salazar, que por supuesto no va a ser castigado, va a ser premiado con una horquilla, pero no va a ser castigado, créanme, y con ello llevaron, pero es que vean la gravedad del tema. Matan a Villavicencio, les culpan a los correístas y eso genera que triunfe el señor Daniel Noboa en las elecciones por el impacto que eso tuvo. Si nos quedásemos en que ganó el presidente Noboa, hasta quisiera comprender el asunto. Pero vea, Carla, ¿qué repercusión tuvo? Que eso después es motivo de comentario del señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que motiva a la respuesta y reacción del gobierno ecuatoriano, que termina con el asalto a la Embajada de México, el acto más detestable del gobierno del presidente Noboa. Fruto de ese culpar al correísmo para capturar a Jorge Glass y no perder las elecciones. ¿A ese nivel de miseria humana llegamos en el Ecuador? ¿Qué es lo que facilitó la señora fiscal? Doctor, sin dejar de lado la responsabilidad que tendría Ronnie Aliaga, ¿no? Es un poco difícil comprender la posición de él. Yo creo que, no sé, hay cosas que realmente yo creo que no comprendo cuál es la posición en que jugaba él, ¿no? Porque era un militante activo de la Revolución Ciudadana. Entonces, ahí tenemos muchas preguntas. Pero sin dejar de lado eso, al darnos cuenta y al darnos cuenta que efectivamente lo que decía Ronnie Aliaga en sus publicaciones era cierto, ¿cómo cree usted que queda la fiscal ante el gobierno de los Estados Unidos? Porque sin duda alguna esto revela que ella pues ha trabajado durante todo este tiempo activamente para ellos. ¿Cómo queda ella? En cuanto se refiere al caso de Villavicencio como crimen, el Ecuador todavía tiene mucho que preguntarse. Pero de hecho, de por sí queda que hay una intervención de la fiscal de manera negativa, perjudicial. En cuanto al señor Ronnie Aliaga, aumentando a lo que usted ha dicho, Carlos, no era solo un militante, pues. Él era un asambleísta, representante de Revolución Ciudadana, que había sido electo por la votación de su propia gente. Podrá no ser ilegal. Si es que quieren, no es ilegal tener una conversación y tener una amistad. No le podemos cuestionar a nadie tener una amistad o una relación interpersonal. Pero antiético sí es. Antiético sí es. Insisto, el enemigo de mi enemigo no es mi amigo. Pues por favor, no jueguen con eso. ¿A cuánta gente de la Revolución Ciudadana estaban persiguiendo mientras el señor Ronnie Aliaga sostenía una conversación de ese tipo? Pero entonces, ¿usted cree que él pudo evitar alguno de estos casos que conmocionó al Ecuador? ¿Él los pudo haber evitado? Por eso digo yo que solo queda en la conciencia del señor Aliaga cuánto habló y cuánto dijo y cuánto se cayó. Solo queda en él. Porque las conversaciones van más allá de los chats, pues. O de lo que han querido revelar de los chats, porque también yo ya pongo en duda, o sea, ¿puede haber más? Menos no creo que haya, pero más sí. ¿Cuánto se ocultó?
Entonces, yo no justifico de ninguna manera ese tipo de acción. Quien considere que esto es un beneficio porque es espionaje y merece la santificación, no, yo no estoy de acuerdo. Es tan simple como eso. A mucha gente en el Ecuador nos persiguieron porque supuestamente éramos miembros de la Revolución Ciudadana, muchos sin serlo, en nuestro caso, Ecuador Inmediato, el que les habla, y sin embargo, y esa persecución también fue desde la Fiscalía, contra nuestro medio, esa, la de la señora Salazar. ¿Eso lo sabía también el señor Radiaga? ¿Eso se cayó? Entonces, es condenable. No estoy de acuerdo. Es tan simple como eso. Bueno, Carla, estoy acostumbrada a quedarme solo en mis planteamientos, no se preocupe. Este es otro más. Mientras hay una tendencia en este momento que arma griterío en favor del señor Aliaga, yo no. Yo éticamente no lo acepto. Ya las explicaciones el señor sabrá darlas o no querrá darlas, ese ya es un problema. Para mí es una mancha ética. No sé si legal. Encontraría de alguna manera algún tipo de conflicto legal, pero no. En cuanto a la señora fiscal y sus revelaciones, a mí me preocupa que la fiscal general del Estado de la nación a la que me pertenezco, al Ecuador, que la autoridad principal en la investigación penal tenga tanta dependencia de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega realmente el límite de la señora fiscal en su vinculación con los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque la señora no es simple que tenga una relación de cooperación con los norteamericanos, no. Y yo soy el autor de una investigación y de la última conversación con el señor Philip Ash, el primer agente de la CIA que desertó en el mundo y que contó el caso del Ecuador, y en donde demostró cómo se puede torcer la historia desde la CIA, consiguiendo gente en condición de colaborador, informante, soplón, porque agentes no son, ¿ah? Los agentes de la CIA se forman en la CIA. Los colaboradores se ensucian en los países respectivos traicionando a sus naciones, entregando información, siendo de soplones, vendepatrias, traidores y una serie de turiferarios más. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde llega el límite de la señora fiscal? ¿Cómo para? Pero es que escuchen lo que dice en su conversación. Ofrecerle al señor Ronnie Aliaga, a un asambleísta de la República del Ecuador, ofrecerle inmunidad, impunidad, que se convierta en informante, en colaborador eficaz de los norteamericanos con agentes fiscales de los Estados Unidos y del sistema de justicia norteamericano, asentados en Miami, donde ella tiene una relación directa y puede trabajar con ellos. Y el señor Aliaga preguntando, lo de los norteamericanos me beneficia más. Lo de los norteamericanos me beneficia más. A ver, analicen esto, miren esto, denle perspectiva a esto. ¿Es válido? ¿Es válido que nuestra agente fiscal, que nuestra fiscal principal general del Estado, actúe más en favor de otro país que del nuestro? Ella fue elegida por el Ecuador, mal elegida por Julio César Trujillo, pero ha tenido que actuar con la ley ecuatoriana, como para andar ofreciendo la posibilidad de una cooperación eficaz del señor Aliaga a un asambleísta del Estado ecuatoriano, a que se convierta en cooperador eficaz con la justicia norteamericana. Acá, insisto, en el Ecuador no le van a censurar, ni a sancionar, ni tendrá juicio político, nada por el estilo, no. Ya en el Ecuador el cinismo ha llegado a tal nivel que es una política de Estado. Pero en los Estados Unidos, país del que es dependiente y del que ha revelado datos fundamentales, yo me imagino que sí. Y lo digo porque el señor abogado Javier Jordán, el señor abogado de Javier Jordán, uno de los implicados en uno de los casos que investiga la señora fiscal Diana Salazar,
ha presentado una denuncia justamente por revelación de estos datos ante el sistema de justicia norteamericano. ¿Qué harán ellos? Ya es potestad de ellos, pues. Pero así como se movieron porque mataron a su informante, agente, soplón o lo que sea, en el caso de Fernando Villavicencio, yo me imagino que tendrán que actuar frente al tema, o también puede entrar en juego la impunidad, ¿no? Total, se destruyó con ello la democracia en el Ecuador, se impidió que la izquierda ecuatoriana llegue nuevamente al poder y que se consolide un régimen de derecha entre Lenín Moreno, entre Guillermo Lazo y el actual presidente Noboa, que consolide un modelo pro-norteamericano, pero que termina perjudicándonos a nosotros, pero por sobre todo, creo que afrenta a nuestra dignidad. Y eso es más duro de asimilar frente a todo esto. Doctor, con todo lo que se ha revelado en este reportaje, más de 1.500 chats, demuestra que la fiscal persigue personas, no delitos. Siempre se le acusó de eso a la señora Diana Salazar. Siempre. ¿Por qué? Y esto va para los empleados de la Fiscalía, por favor. Un grado de dignidad. En ese tipo de conductas incurren los que llegan con una agenda propia, que es acabar con un objetivo político. El objetivo era destruir al correísmo, aunque en eso implique destruir al Ecuador. Y si no hay delitos, inventarlos. Lo del cuaderno Hello Kitty es una prueba. Lo del influjo psíquico es otra prueba. Lo del cambio del caso Arroz Verde por el caso Sobornos 2012-2016 es otra prueba. Haberse olvidado del caso Lucas Majano es otra prueba. Es decir, perseguir la destrucción de un objetivo político ya no implicaba perseguir delito alguno, sino personas. Y eso creo que el Ecuador, yo no sé si asimilio, ¿no? Yo tengo tanta desesperanza frente al tema. Por eso me dirijo a los empleados de la Fiscalía, pero se fijan lo que han hecho en estos últimos 5 años de la presencia de la señora Diana Salazar. Y le convirtieron a la Fiscalía en una oficina de persecución política. Y se tuvieron que hacer a ese tema. Y tuvieron que soportar todas las fallas posibles y hasta el desconocimiento del derecho penal. Porque en muchas circunstancias la señora Diana Salazar ha sido cuestionada por sus conocimientos, incluido el plagio de su tesis, ¿no? O del artículo científico. Todo eso en algún momento tenía que estallar. Jaime, usted me pregunta ahora eso, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay persecución política. De acuerdo. ¿No la hubo desde el principio? Sí, la hubo. Pero la gran mayoría del Ecuador, por odio político sembrado, por resentimiento en contra del expresidente Correa, y había que acabar y destruir con todos los correístas existentes en el Ecuador, no solo toleraron, sino que aplaudieron las trafacías cometidas desde la fiscal y la fiscalía. Les repito, para enrostrarles en la cara, hasta le pusieron nombre a una orquídea como Diana Salazar. Tal actitud de sobajamiento, de lambonería, de entreguismo, no tiene nombre. Pero lo hicieron. Pero destruyeron muchas vidas. Afectaron a mucha gente. Persecución política fue lo de Freddy Carrión, por ejemplo. Con todo el cinismo del caso, destruyeron una vida como la de Freddy Carrión.
la de sus hijos, la de su esposa, la de su padre, de su madre sobre todo. ¿Cómo ha sufrido esa gente por una acusación a todas luces falsa, por una actuación funesta de la Fiscalía General del Estado? Leyéndole al detenido cuando estaba inconsciente los motivos de su detención, o sea, si a eso no le llaman persecución política, ¿qué es? Pero a ese nivel llegaron en la Fiscalía del Ecuador. Nos deben una disculpa, empleados de la Fiscalía, ustedes que han actuado con tanta falta de dignidad al tolerar todo lo que ha hecho la doctora Diana Salazar. Ustedes son cómplices y encubridores de eso. Doctor, hace unos días Anderson Boscan acusó en su programa a la fiscal con un chat que tenía en su teléfono celular. Lo demostró en la pantalla, que la propia fiscal lo acusaba de mafioso a Fernando Villavicencio. Y en ese mismo programa, o después en otro programa, él dijo que tenía las pruebas para que su juicio político termine donde debe terminar. Que tiene pruebas. ¿Qué sabrá Boscan? Es la interrogante. Hay una oración popular que suele rezar especialmente el Montubio. Usted que está muy cercano a esos sectores, querido Jaime. Cuídame de mis amigos. Que de mis enemigos me cuido solo, pues. Cuídame de mis amigos. El señor Anderson Boscan era muy amigo de la señora Diana Salazar. Era, ya no lo es. Al punto que intercambiaban chats, pues. Podrían decirme que en condición de periodista uno está buscando información y sí, he conversado con varios funcionarios vía chat, les he pedido información, he tratado de confirmar alguna fuente, pero hay una línea muy delgada, muy fina, entre la relación periodística y la amistad, y el secretismo, la complicidad o la delación. Las líneas son muy delgadas, Jaime. Y un buen consejo para un periodista que tiene el nivel público es no cruces esas líneas. Nunca. Limítate a pedir información. Pero cuando ya des el paso a la amistad, el secretismo, la delación o el espionaje, entonces ya estás cometiendo una barbaridad que te va a costar caro. El señor Anderson Boscan tuvo una estupenda relación con Diana Salazar. Tanta que cuando saltó la noticia del plagio de la señora Diana Salazar, y entiendo que está en los próximos minutos la ingeniera Priscilla Schettini, junto con Acción Jurídica Popular y con Angélica Porras, denunciaron el plagio. ¿Quieren olvidarse? Por eso digo que a Diana Salazar aquí no le va a pasar nada, en el Ecuador especialmente. Anderson Boscan. ¿Y la posta? Le lanzaron un capote a la señora Diana Salazar para encubrir el plagio. Y ellos se habían conseguido un programa de verificación de plagio que se utiliza en las universidades y lo pusieron públicamente al aire para decir que no había plagio. Y con eso se salvó la señora Diana Salazar. ¿Quién lo hizo? Anderson Boscan. ¿Ya se olvidaron? Sí, recuerdo. No se olviden. No se olviden. Lo justificó. Ahí tiene. Entonces vea, Jaime,
sea, tiene tal nivel de complicidad entre ellos que algo grave debe haber pasado para que se llegue al nivel de Anderson Boscan denunciando a Diana Salazar. Algo bien grave, gravísimo, debe haber pasado como para que Diana Salazar le amenace con revelar chats en donde el señor Anderson Boscan no es que queda bien parado, sino al contrario, tiene una relación, como le dijo el señor Milton Pérez de Teleamazonas a Anderson Boscan, que andaba ñañándose con los narcos. Y la señora Diana Salazar ahora le va a sacar el chat. Ahora la historia del Ecuador se escribe en chats. Y entonces, el señor Boscan, viéndose enfrentado a esa situación, le amenaza más, le amenaza el doble. Ya vas a ver lo que yo tengo en mis archivos que pueden cambiar el juicio político en tu contra. Sabe mucho. Pero por supuesto, y él lo dice, los periodistas sabemos mucho, ¿no? Sí, es verdad. Que no se cumpla como aquello que alguna vez José Stanislao, era un periodista argentino que estuvo de paso en el Ecuador y que alguna vez lo dijo muy claramente, ¿no? No puede ser que el periodismo se defina como una profesión en la cual media vida te pasas hablando lo que no sabes y media vida te pasas callando lo que sí sabes. Entonces, ¿cuánto sabe el señor Boscan y cuánto se ha callado con relación a la señora Diana Salazar? Solo lo sabe, pero veo que tiene lo suficiente, perdón Jaime, veo que tiene lo suficiente como para llegar a amenazarle con asamblea. Y por supuesto, en la asamblea no hay una pizca de reacción sobre el tema. ¿Por qué? No, antes de que se dé el juicio, porque antes que se dé el juicio, porque antes que se pueda escuchar las acusaciones en contra de la señora Diana Salazar, ya se está anunciando la votación. Y los socialcristianos deciden ensuciarse por Diana Salazar. Y Construye decide ensuciarse por Diana Salazar a pesar de que su candidato, Fernando Villavicencio, era calificado como mafioso por la señora Salazar. Pero ellos ya deciden, no, nosotros vamos a votar en contra del juicio. En vez de pedir que se investigue la muerte de Villavicencio. Exacto, pero hay algo peor, pues ellos deciden ensuciarse más por Diana Salazar. Van a pedir al señor Boscan que vaya como lo hizo Villavicencio, porque Villavicencio sí le llamó a Boscan a que venga y aclare lo del caso León de Troya y la vinculación con el gobierno de Guillermo Lasso. Eso sí lo hizo. Pero ahora, ¿por qué no le llaman a Boscan a que revele todo lo que tiene sobre Diana Salazar? So pena de complicidad, pues. So pena de ocultamiento de pruebas. ¿No importaría llamarlo a la asamblea? No. Dispense, estoy hablando del juicio político, ¿no? Y él ha hablado del juicio político. No es otro tema, es el mismo. Y en cuanto a lo del señor Villavicencio, Anderson Boscan rompe una especie de mito popular que existe en el Ecuador. No hay muerto malo, ¿no? No hay muerto malo. Pero en su momento, no solo la señora Diana Salazar, no solo el señor Anderson Boscan, que también tuvo su enfrentamiento con Villavicencio. Como lo dice el reportaje de Intercept y del Downside, Villavicencio era muy conocido en la prensa, en los círculos políticos, como un informante, como un vendepatrias. La señora lo califica de mafioso. Señora Salazar, ¿usted sabrá por qué le calificaba de mafioso y en qué chats le calificó usted de mafioso? ¿Y cuántas veces lo dijo? No es que porque se murió el señor Villavicencio, y como en el Ecuador no hay muerto malo, ahora ya todo quedó santificado. No es así. ¿Habrán dimensionado alguna vez cuánto daño le hizo al Ecuador la delación del señor Villavicencio? Porque yo digo, cuando yo investigo el caso de Filigash,
Y yo me enfrenté con algunos de los nombrados por Filigash como vendepatrias o entreguistas o agentes de la CIA en ese entonces. Esos me justificaban que lo habían hecho para impedir que el comunismo impere en el Ecuador, o algún pretexto así banal. Cuando le pregunté a Filigash por qué se conseguía con tanta facilidad informantes, soplones o vendepatrias, me dijo, hay una razón muy simple, por dinero, por dinero, por dinero. Tan grave era la circunstancia de comprar por dinero las conciencias que hay casos, y lo cuenta Filigash en su historia, de informantes, soplones o agentes que falsificaban informes para culpar a otras personas de comunistas de hacerlos perseguir. Falsificaban informes para recibir la paga. En este caso, se habrá dimensionado cuánto daño significó las delaciones del señor Fernando Villavicencio. ¿Cuánto daño significa ahora todo este tipo de participación de la señora fiscal? Doctor, en lo que decía Boscán también, él hablaba de, en los chats entre él y la fiscal, que debe justificar los bienes que él tenía en Estados Unidos. Esa es otra cosa también, es grave. Yo conocí a Fernando Villavicencio desde muy jovencito. Entró 1 o 2 años después que yo a la universidad, a la Facultad de Comunicación Social. Y ya lo conocí como reportero, inclusive de algunos medios, como Radio Éxito o Radio Tarqui, ya desaparecidos los dos. En ese entonces él era un activo militante de la izquierda. No era una persona de recursos. ¿Cómo habrá obtenido esos bienes? A lo mejor la señora fiscal lo sabe, pero es que ella es la que menciona. A lo mejor ni la familia del señor Villavicencio sabe cómo obtuvo esos bienes. ¿Cuánto dinero le pudo haber pagado por sus servicios del Estado norteamericano? O sea, a lo mejor la señora Diana Salazar lo sabe, pero eso tampoco será sancionado en el Ecuador. Es indignante leer el artículo de los dos periodistas, del señor Oliveira y el señor Gran, porque refleja un nivel de entreguismo, de cinismo público, que hace daño, que ofende. ¿Cuánto sacrificio hay de un alto número de ecuatorianos por tratar de hacer un país distinto? Pero somos tratados como mafiosos, como corruptos, como sinvergüenzas, cuando los que son corruptos, sinvergüenzas y vendepatrias son ellos, los que nos acusaban públicamente. ¿Cuánto nos ha costado este tiempo, estos 7 años? Por el objetivo norteamericano de impedir que la revolución ciudadana sea elegida democráticamente en el Ecuador, y para eso ha contado con gente que se mete en una injerencia indebida. Es como que nosotros nos metiéramos para que no se elija al señor Trump o a la señora Kamala Harris. Las naciones se merecen respeto, por pequeñas o grandes que sean. Y esta es una muestra puntual de que no es precisamente una muestra de respeto lo que ha hecho en los Estados Unidos en los tiempos del señor Trump, porque es en los tiempos, o el señor Barack Obama, en los tiempos en los que ha funcionado todo este esquema de afectación a la nación. Como tampoco lo fue, y es irónico, ¿no?, la intervención del señor Filigash entre 1960 a 1963 se dio bajo el tiempo del gobierno de Kennedy, de John F. Kennedy.
y le destruyeron al Ecuador y hubieron 2 golpes de Estado crueles contra Velasco Ibarra, contra Carlos Julio Rosemena, los coroneles de la traición. Ahora tienes la intervención de Lenín Moreno, de Guillermo Lazo, acabando con el Ecuador, por destruir el correísmo, pero acabando con la batuta de los norteamericanos. ¿Por qué? Sí, sí hay nombre y apellido. Tienen que controlar el mercado de la droga porque genera muchísimas divisas que entran y salen de los Estados Unidos. Tienen que controlar el negocio del petróleo. Y ahora el oro o los minerales. Qué desgraciado como país desde el nuestro que por tener recursos, la intervención de los norteamericanos llega a estos extremos. No estoy hablando de una persona común y corriente. Estoy hablando de la fiscal general del Estado, estoy hablando de un asambleísta de la República del Ecuador, estoy hablando de otro ex asambleísta del Ecuador y candidato presidencial, en juego con los intereses de los norteamericanos. Me interesa su propuesta respecto a los norteamericanos. ¿Qué de válido éticamente es eso? No tiene sentido, gente. Doctor, para terminar el tema de la posta con Anderson Boscan, él dijo otra cosa en esos días, que la fiscal le podía mandar a hacer la vuelta con los flacos de los ríos. Esta denuncia también es muy grave, doctor. Y aquí está hablando cosas mayores, Boscan. O sea, Boscan sabe muchísimo. Cuídame de mis amigos, que de mis enemigos me cuido solo. Cuando tengas una relación con una persona, mide las proporciones. Disculpe el público ecuatoriano, pero ¿cuánto saben o cuánto han callado el señor Boscan, el señor Aliaga, la señora Diana Salazar? Ay, ya no jaló. A ver, ¿cómo para saberse crímenes? Porque, Jaime, lo que están revelando son crímenes. Así es. Asesinatos, homicidios, atentados contra la vida de las personas. Es decir, lo que está diciendo es que hay todo un aparataje para mandar a asesinar a destajo, como sicarios. ¿Eso lo ha respondido, señora Diana Salazar? No. No. En el Ecuador eso no se responde. Eso se calla y después se encubre. Y como es la doctora Diana Salazar, no se castigará nunca, no se investigará nunca, no se sancionará nunca, y se le pondrá el nombre de una orquídea. Eso es lo que pasa con la revelación del señor Boscan. Doctor, y la prensa canalla, callada, descalifica a quien denuncia. Eso ha hecho. Incluso las redes sociales han hecho eso. Es que lo hacen por culpa. La prensa rastrera del Ecuador, Ecuavisa, Teleamazonas, el Comercio, las otras radios y demás, ayudaron a la elección de Diana Salazar, pues. Fueron su sostén. ¿Ah? Y desde el principio se advirtió, no por la doctora Diana Salazar, que pudo hasta haber tenido un paso respetable al interior de la Fiscalía y en la Unidad de Análisis Financiero. Pongámonos en ese buen plano, ¿verdad? Fue una buena funcionaria.
tuvo casos emblemáticos, supo responder, supo resolver. No, la forma como llegó, violentando la ética, les arrastró también a la prensa del Ecuador. Y entonces ahora prácticamente tienen que soportar, encubrir, asimilar esos errores. En ese momento la elección de la doctora Diana Salazar fue antiética. Fue un acto miserable de Trujillo. El 10/20 no es perdonable, como el 14/20 a la Corte del Regalo, a la Corte Constitucional. No, no es perdonable. ¿Por qué? Porque los efectos de aquello fueron dañinos al Ecuador. Y lo de hoy que estamos analizando es antiético. Es igual, es antiético. Y hasta borde el crimen, ¿no? Así es. Van a tener que callarse. Media vida hablando lo que no sabe. Media vida callando lo que sí sabe. Carla. Así es, doctor. Ahora, ¿qué papel juega en estos momentos la prensa ecuatoriana? Y le pregunto qué papel porque que medios extranjeros investiguen, certifiquen todo lo que aquí se dice cuando tenemos una prensa ecuatoriana que debería de seguir a profundidad y hacer eco justamente de estas revelaciones. Cuando cumplí mis funciones como embajador, recuerdo haber visto a un país que afuera no existía, noticiosamente hablando. ¿Por qué? Porque se reflejaba solo los males que tenía el Ecuador. La inestabilidad política o algún accidente o tragedia. Porque en ese entonces, estoy hablando del 2003, triunfos de orden deportivo casi no existían. Ahora ya me da, qué orgullo nos da los triunfos deportivos porque nos hacen brillar como nación. Y entonces uno se da cuenta que vive en un país, en una sociedad que cree que el mundo llega hasta la puerta del jardín de su casa, que su visión no va más allá de sus narices, que creen que lo que se hace en el Ecuador el mundo no lo sabe. Y no es verdad. Carla, no es verdad. Afuera probablemente están más enterados que nosotros. Y una prueba puntual es este reportaje sobre el señor Aliaga y la señora Diana Salazar. Es decir, perdonen, pero es molestoso, duro de asimilar que la prensa internacional, en un reportaje que, como les he dicho, en más de 20 hojas, dé a conocer una noticia sobre unos chats, pero que devela toda una trama en contra del Ecuador. Claro que preocupa, y por esas mismas razones que yo procedí a leer en mi columna editorial, aceptada por algunos, todo el editorial, todo el reportaje, todo el texto, sin eliminar una sola coma, sin aumentarle nada, para que la gente lo escuche al menos. Porque el ecuatoriano, lamentablemente, y es algo que le critico todo el tiempo, no lee, lee medio libro al año y eso no es válido. Una sociedad que no lee y que se vive embrutecida por el fútbol es una sociedad que va al despeñadero. Y entonces el reportaje no se iba a leer. Le garantizo, Carla, que muy poca gente lo ha leído completo. Por lo menos escúchenlo completo. Por eso le puse en Ecuador inmediato. No toda la prensa es rastrera como se evidencia. Sí existimos muchos espacios, especialmente en las redes sociales o en el Internet, que hemos aprovechado de esta circunstancia de dignidad para hacer pública nuestra visión de que lamentablemente en el Ecuador están pasando esas cosas
Y casa adentro la prensa rastrera aplaude, mientras casa afuera la prensa seria investiga. Entrando en materia de la misma fiscal, pero en otro punto, ¿cómo ve usted la decisión que toma ella de salir a las cámaras y decir pues que pide que se vuelva a activar su juicio político o su narcojuicio, como ella lo determina, ¿no?, con esa terminología? Desde el inicio de su gestión, la señora Diana Salazar está acompañada de un equipo de comunicación y estrategia que le soporta, que le da un soporte muy fuerte. Dígame lo que quiera, pero yo tengo la impresión de que aquí hay una planificación muy precisa, muy inteligente de cada paso que se da, de cada acción que se toma con la fiscalía. No es solo la señora fiscal. Sí tengo la impresión de que es todo un grupo. Lo que pasa es que la persona a momentos puede fallar, pero la estrategia se puede corregir y en el camino se acomodan las cargas. Entonces, no es extraño lo que hace la doctora Diana Salazar. La doctora Diana Salazar da un paso de imagen importante. ¿Cuál es ese paso importante? El tratar de desligarse ya del juicio político previo a su partida. Es decir, me juzgan antes de que me vaya. Porque cuando me juzguen después de que me vaya, lo que puede salir de eso es terrible. Y como nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, entonces aprovechemos ahora que las condiciones son favorables. ¿Y cómo son de favorables que el Partido Social Cristiano construye gente buena, sociedad patriótica, los independientes, Acción Democrática Nacional, ya decidieron votar por salvar a Diana Salazar antes de que hable, sin escuchar sus pruebas? Ella está segura de eso. Ella está segura de que saldrá impune. Por eso les digo, sí, de todo esto no va a pasar absolutamente nada en el Ecuador. No hay ni siquiera la calidad moral suficiente para juzgarle. Los pocos que se han atrevido la han pagado caro. Freddy Carrió, Priscila Schettini, Angélica Porras, algunos asambleístas de la Revolución Ciudadana, compañeros del señor Aliaga, por cierto, que deberían salir a protestar porque el señor Aliaga anda haciendo este tipo de trapacías y no tratar de justificar con aquello de que el enemigo de mi enemigo ahora es mi amigo. No. Entonces, es un paso dado con mucha precisión. Es para salvar su imagen antes de que se vaya. Y como va a salir impune de la asamblea y va a salir aplaudida en medio de las orquídeas, entonces es un paso inteligente, si es que quiere. Es un paso bien dado, muy seguro, porque la asamblea no le sancionará. A pesar de todas las fallas, irregularidades, presuntos delitos y demás cometidos, no. Aquí no habrá sanción. Más bien es la mujer que se constituye en la reserva moral del Ecuador, digna de ser candidatizada a la presidencia de la República. Yo nunca aceptaré que le vendan a mi país. Y que quienes se convierten en enemigos de una patria suenen a la canción que alguna vez cantaba el chileno Ángel Parra, hijo de Violeta. Enemigos de la patria son aquellos que conspiran con las consignas del imperio y reciben bajo cuerda sus millones. Para mí tienen un nombre, son traidores. Esto que se ha revelado le debería haber movido a una reacción de la Asamblea. No. Le debería haber movido una reacción de los grupos, organizaciones sociales y demás. No. Le debería haber movido a la famosa izquierda ecuatoriana.
es que se trata de destruir a los correístas, y por destruir a los correístas que destruyen el Ecuador, bueno, y que la fiscal tenga una vinculación tan estrecha con los norteamericanos al extremo, es traición de su patria. No me importa, no pasa nada. Y ella, muy segura, irá a la asamblea, ya no se preocupe, eso va a pasar dentro de algunos días, y listo. No hay nada más que hablar. Doctor, después se podrá candidatar a lo que sea. Bueno, yo creo que ya todos estos antecedentes nos dejan bien claro la injerencia que tiene la Fiscalía, por supuesto en temas políticos, ¿no? Ya eso queda totalmente claro. En torno a estos precedentes que nosotros tenemos de las elecciones que pasaron, ¿usted considera que la Fiscalía va a ser justamente ese elemento perseguidor para contrarrestar nuevamente que el progresismo, de cualquier línea que sea, llegue al poder? Después de todo lo que se ha denunciado, no me extrañaría, Carlos. Han metido la mano en las elecciones de la manera más grotesca que se puede hacer, a pretexto de perseguir al correísmo e impedir que éste llegue al poder. En las dos anteriores. Claro, porque no se olviden que en las elecciones del 2021, entre Andrés Arauz y Carlos Rabascal, la señora Diana Salazar trajo al fiscal de Colombia para investigar el financiamiento del ELN a la candidatura de el señor Barbosa. Andrés Arauz y Carlos Rabascal. El fiscal Barbosa vino. Le entregaron pruebas. ¿Quién lo hizo? La señora Diana Salazar. Eso se llama injerencia en las elecciones, ¿no? ¿Ha sido castigado? No. ¿Será castigado? No. El asesinato de Villavicencio, la propia familia de Villavicencio le dice que fue ella la que les hizo que les culpe a los correístas y les facilitó todos los datos, con lo cual triunfó el señor Novoa. ¿Ha tenido sanción eso? No. ¿Le avergüenza al Ecuador? No. Le ponen una orquídea. Eso de la orquídea es ofensivo. Pero fue una muestra de reconocimiento a la dignidad con la que ha actuado la señora Diana Salazar. ¿Cuán válido es? Ya frente al país cualquier cosa es válida en este momento. Disculpen mi desidia frente al tema. Porque no veo posibilidades, ni siquiera por asomo, de alguna voz que éticamente se levante, aparte de las que modestamente algunos de nosotros lo hemos hecho o lo estamos haciendo en este momento. Pero ni los líderes de opinión, ni los políticos de turno, ni las organizaciones sociales, ni los asambleístas con capacidad y poder de juzgamiento lo harán. Porque ya se han cometido demasiadas acciones irregulares desde la señora Diana Salazar para favorecer ese objetivo que era acabar con Correa, destruir al correísmo, por lo que son cómplices y encubridores. No le van a justiciar a su propia gente. Esa es una gran verdad, lo que usted dice, doctor. Tanto así que hemos visto al propio Construye, ese partido político donde participó Villavicencio, atacar a quien denuncia cómo calificaba la fiscal a Fernando Villavicencio. Dice el doctor Juan Falconi siempre, en este país solo falta que llueva para arriba. Debe ser. Terrible. Debe ser. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo en este análisis Gracias. que hemos hecho el día de hoy. Gracias, Jaime. Por lo menos tomémonos la libertad de decirlo. A consecuencia de lo que sea ya, a estas alturas de la vida, uno debe asumir, como yo siempre lo he hecho, el peso de mis palabras.
también estoy acostumbrado a quedarme solo y hacerme responsable de las mismas. Pero hay algo bien claro respecto a esto. Carla, Jaime, la verdad no necesita cómplices. La verdad no necesita cómplices. Gracias por haberme permitido estar con ustedes. Como siempre, les solicito su autorización para emitir también en Ecuador Inmediato este espacio, que gratamente siempre lo compartimos, Jaime. Y un saludo gratísimo para usted y para la siempre querida Carlita Aro. Muchísimas gracias, el honor es nuestro, doctor. Esperamos tenerlo en una próxima ocasión y esperamos pues que con este análisis el pueblo despierte también. Ojalá que sí. Hasta luego. Gracias al doctor Francisco Herrera Arauz, director de Ecuador Inmediato, conversando con nosotros en esta mañana de este día lunes a través de Ecuador en directo.